Soy Luis Amador y esta es nuestra presentación de equipo 3 sobre la situación problema. Pues primero que nada, ¿qué nos dejaron hacer? Pues tenemos que hacer un circuito, bueno, diseñar un sistema, un circuito que pueda validar el estado de los componentes que este sistema tenga. En este caso, se utilizó lo que fue el puente de Wheatstone. El puente de Wheatstone se compone de tres resistencias, dos en serie y en paralelo otras dos en serie. Lo que nosotros utilizamos fue un protoboard, un multímetro, una batería de 9 volts, tres resistencias y nuestra resistencia de R-test, que sería una de mayor a la del sistema, una menor y un cable. Todo esto para poner a prueba el funcionamiento del puente de Wheatstone. Bueno, para las preguntas de prueba, el circuito puede entenderse como dos difusores de voltaje. En la rama izquierda hay dos resistencias de 10 kiloohms, de modo que el punto intermedio se mantiene aproximadamente a la mitad del voltaje de la batería, que son alrededor de unos 4.5 volts. Y el voltímetro compara ese punto con el punto intermedio de la rama derecha, donde se encuentra la resistencia de la prueba que le dimos el valor de Rx. Y cuando las cuatro resistencias son de 10 kiloohms, ambos puntos están en el mismo potencial, lo que indica un balance, y pues la lectura en el multímetro es de cero. Asimismo, al cambiar Rx a 1 kiloohm, que es un valor mucho menor en la rama derecha, casi toda la caída del voltaje ocurre en la resistencia superior y también del nodo intermedio, y se acerca casi a los 0 ohms. La rama izquierda sigue en torno a 4.5 ohms, y al comparar ambos puntos, el multímetro registra un voltaje negativo cercano a menos 3.65 volts, de acuerdo con las pruebas. Y cuando Rx se sustituye por una resistencia de 15 kiloohms mayor que 10 kiloohms, el punto intermedio de la rama derecha se desplaza hacia arriba, por encima de 4.5 volts, y la diferencia medida se vuelve positiva, alrededor de unos 8.4 volts, que es lo que tenemos aquí en la presentación. Y ya en casos extremos, el efecto es todavía más evidente si Rx se aproxima a cero o 0 ohms, es decir, se coloca prácticamente en corto, el nodo intermedio de la rama derecha queda muy cerca de los 0 volts, y la diferencia con los 4.5 volts de la otra rama alcanza aproximadamente negativos 4.5 volts. Y por el contrario, si la rama de Rx queda abierta, como si la resistencia se considerara infinita, ya no circula corriente por ese lado y el nodo se acerca al voltaje completo a la batería, por lo que el voltímetro mide alrededor de unos 4.5 volts positivos. Y de esta manera se observa cómo el valor de Rx hace que el punto intermedio de la rama derecha sube o baje, y cómo ese cambio se refleja directamente en el signo de la magnitud del voltaje. Y aquí podemos ver en la siguiente diapositiva unos ejemplos de esto. En la primera imagen podemos ver que cambiamos uno de los resistores por un cable, entonces nos da negativos 4.46 volts. En la segunda nomás estamos checando si la resistencia de 15 ohms afecta sobre todo en nuestro circuito, y nos da, en vez de cero, nos da 0.84. Y ya en la tercera imagen nomás estamos checando si está tirando voltaje la batería. Entonces marca que son aproximadamente 9 voltios, que es lo que equivale a la batería. Este reto logramos comprobar la teoría del puente de Wheaton, esto construyendo un circuito en un protoboard que en su rama izquierda tenía dos resistencias de 10 kiloohms y en su rama derecha una resistencia de 10 kiloohms y Rx que para como comprender el comportamiento del no intermedio, cuando se cambia Rx, cambiamos sus valores ya sea a una resistencia del mismo valor que las demás, una menor, mayor, o ya configuramos el circuito como un circuito abierto o cerrado. Esto para entender mejor también el concepto de división de voltaje. Cuando las cuatro resistencias eran del mismo valor, o sea 10 kiloohms, al medir el voltaje con el multímetro nos da que el voltaje fue cero. Esto demostrando que está en equilibrio y que pues como está en equilibrio como que se cancela, ¿no? Al sustituir Rx por un valor menor, o sea, una resistencia menor, esto nos dio un voltaje negativo cercano a menos 3.65 volts, mostrando que cuando se tiene una resistencia más pequeña, como que el no intermedio se desplaza a valores más cercanos a 0 volts.
En cambio, cuando se pone una resistencia mayor, en este caso de 15 ohms, kilo ohms digo, el multímetro marcó un voltaje positivo cercano a 0,84 volts, indicando que el nodo se eleva por encima del punto de referencia. Finalmente, cuando lo pusimos el circuito como un circuito abierto y cerrado, se pudo verificar el voltaje con el multímetro y nos daban menos 4,5 volts y 4,5 volts, tal como predice la teoría, ¿no? Porque cuando aplicamos el divisor de voltaje, digamos, en la rama izquierda, nos queda como 4,5 menos cero positivo. Y luego en la rama derecha, cero menos 4,5, que es la mitad del voltaje de la batería de 9 volts, negativo. Con todo esto se logró demostrar que el puente de Wheaton es una herramienta útil para verificar el valor de una resistencia sin necesidad de emplear un multímetro. También únicamente usando la relación de los voltajes entre las ramas. También este reto nos permitió conectar la teoría con la práctica y poder comprobar los principios aprendidos.